Buenos días, colegas. Les presento hoy un video sobre estimaciones y errores contables. Veamos pues el contenido. Las estimaciones contables son parte de la gerencia en estarla revisando permanentemente para encontrar mejores procedimientos y mejores resultados en los estados financieros. Los errores contables corresponden a cálculos aritméticos, omisiones o inexactitudes en los estados financieros. Estimaciones por ajustes contables. Los ajustes contables por cambio en políticas contables la encontramos en el Estatuto Tributario, en el artículo 289, en el numeral 5. O por corrección de errores en el numeral 6, los cuales serán corregidos en los dos periodos contables anteriores. Es de mucho cuidado tener en cuenta esto. Cuando se realizan ajustes contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán efecto del impuesto de renta y complementario, por importantísimo. El costo fiscal remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o periodo grabable anterior, antes del cambio de la política. Se sigue manteniendo que los modificaciones en los estados financieros por aumentos, disminuciones en los activos y pasivos se tienen en cuenta solamente cuando son realizables. Hacen parte de la base gravable. Las estimaciones por emisiones de una nueva norma. Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por cambios en la norma o dé lugar a que en los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones. Otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de la entidad. La aplicación de una nueva política contable a transacciones y otros sucesos y condiciones se hace como si hubiera estado aplicado siempre. Errores contables. Los errores contables son inexactitudes, son omisiones en los estados financieros de una entidad que corresponden a uno o periodos anteriores. Surgen de no emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse. Por ejemplo, un evento especial de un siniestro de un carro de la empresa, ¿sí? Estaba disponible, pero no se tomó en cuenta en estados financieros, entonces es un error por omisión. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración de la presentación de los estados financieros. Entonces, es de humanos errar, dice el dicho vulgar. Errores aritméticos. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos en la aplicación de las políticas contables, la advertencia o mala interpretación de hechos, así como fraudes. Muchas veces ocultan en ciertos errores aritméticos, ocultan fraudes. En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después del descubrimiento, según la sección 1021. Cuando se realicen ajustes contables por corrección de errores de periodos anteriores, se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario según corresponda. En este caso,
cuando el contribuyente no realice las correcciones a que se refiere este numeral, el costo fiscal remanente de los activos será el declarado fiscalmente en el periodo grabable anterior, antes del ajuste de corrección de errores. Numeral 6 del artículo 689, lo mencionamos hace un momento. Información a revelar. Entonces, la presentación de la publicidad que se está dando aquí en esta gráfica, que me pareció muy interesante, es de Ángela Valeria. Bueno, casi no se puede leer. Entonces, una entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores. La naturaleza del error para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el importe de la corrección de cada partida afectada en los estados financieros, en la medida que sea practicable también el importe de la corrección al principio del primer periodo sobre el que se presente la información, la explicación si no es practicable determinar importes a revelar o apartados. Conclusiones. Las políticas contables, en las estimaciones y errores contables. Las políticas contables tienen tres mediciones: la inicial al costo histórico, la posterior a valor razonable y las estimaciones fiscales. La inicial se asocia a la planeación estratégica, estatuto tributario, que se usa para la preparación de la declaración de renta y controlar la evasión y la elusión. La gerencia debe examinar y aprobar las políticas contables que cumplan con esos tres objetivos y sea la más conveniente para que no se vayan a omitir el cumplimiento de normas del estatuto tributario para evitar requerimientos e irregularidades en sus consecuentes sanciones. Hace muchos años, en una conferencia, preguntaba al expositor que si en las políticas contables se hacían tanto para la parte tributaria como para la parte financiera. Y me decía, sí, todo eso es lo mismo. Bueno, hoy podemos decir que con claridad que la política contable tiene que tener la norma que se va a aplicar en la parte fiscal y la norma que se va a aplicar de las normas internacionales. Grandes interrogantes. ¿La DIAN qué elementos de las políticas, estimaciones y errores contables tiene en cuenta para considerar que existen irregularidades en la preparación de la contabilidad y presentación de estados financieros? No hace mucho tiempo, siempre el mismo error, no hace mucho tiempo decíamos que las normas de información financiera, como no tenían sanciones, entonces no se les no se aplicaban por eso, porque no tenían sanción. Pero, oh sorpresa, que la DIAN está considerando la falta de políticas, estimaciones y errores contables como una irregularidad. Entonces, no se le haga raro que lo visite la DIAN y diga, mire, estas políticas no corresponden al negocio, estas políticas están desactualizadas, observe el procedimiento que se tuvo en cuenta aquí con este hecho, esta situación especial, y no corresponde a la política, de manera que no conozco de sanciones que se hayan aplicado la DIAN, ni mucho menos la Superintendencia de Sociedades. Los socios o accionistas, ¿qué elementos de las políticas contables tienen en cuenta para analizar los estados financieros y toma de decisiones sobre los mismos? Aquí consideramos que los socios o accionistas pues deben de tener muchos elementos de contabilidad y saber en qué consiste una política contable
y tener en cuenta que sean adaptadas, apropiadas para la empresa. Los proveedores e inversionistas, ¿qué elementos de las políticas tienen en cuenta para tomar decisiones? Si hacemos la inversión, si no hacemos, si concedemos un crédito a ese cliente. Las calificadoras de riesgo para elaborar sus informes de auge, normalidad o riesgo de las empresas, ¿qué elementos de las políticas tienen en cuenta? Entonces, la inquietud que tenía hace mucho tiempo, ¿existen políticas contables para la base fiscal? Yo creo que ya a esta altura del cuento ya tenemos la solución. Aquí les dejo estas referencias para que profundicen, revisen, confronten y les agradezco mucho que se estén inscribiendo en este portal. Les habló Anel María Fierro, un youtuber ya de mucha edad, y siempre he estado acompañado por mi nieta María Ángel. Y me pueden escribir al correo anfimar@gmail.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.